El contrato de trabajo. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 22, dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda, a cambio de una remuneración. Entonces, quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera se denomina empleador. La remuneración cualquiera, sea su forma, se denomina salario. Una persona natural es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Una persona jurídica es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, representada judicial y extrajudicialmente por un representante legal. Ejemplo, una empresa. Nunca entre dos personas jurídicas existirá un contrato de trabajo, porque siempre el objeto pasivo va a ser una persona natural. Existen tres elementos esenciales del contrato de trabajo. Primero, prestación personal de servicio. Se deben realizar las actividades por parte de una persona en beneficio de otra. 2. Subordinación o dependencia. Es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador sobre modo, tiempo, calidad y cantidad de trabajo, imponer reglamentos y sanciones, y la obligación del trabajador de acatarlas sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador. Tercero, la remuneración o salario. Es la retribución por todo el servicio prestado. Bueno, capacidad para contratar. Son capaces para contratar todas las personas que hayan cumplido los 18 años de edad en adelante, dice el artículo 29 del CST. El artículo 35 del CST dice que la edad mínima de admisión al trabajo es de 15 años, pero ese menor de entre 15 y 17 años para trabajar requiere una autorización expedida por el inspector de trabajo, el comisario de familia o alcalde a solicitud de los padres. Ese menor goza de todas las garantías legales, constitucionales, incluso lo dicho en los tratados internacionales. Bueno, pasamos a las modalidades del contrato. El contrato de trabajo lo podemos clasificar según su forma y según su duración. Según su forma, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. El contrato verbal, es decir, de palabra, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo por lo menos sobre la clase de trabajo, el sitio donde se deben de realizar las actividades, la cuantía, la forma de remuneración y los periodos de pago. Un contrato escrito siempre debe constar en un documento y debe contener la identificación y el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar donde se contrata el trabajador y en donde el trabajador debe prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodo de pago, y la estimación del valor cuando hay suministros de habitación y alimentación, duración del contrato y terminación. Artículo 35 del CST. Y según su duración pueden ser contrato a término indefinido, contrato a término fijo y contrato por duración de la obra o labor realizada, contrato ocasional, accidental y transitorio. Contrato a término indefinido es aquel donde no se establece el término de duración, puede celebrarse verbal o por escrito y tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieren origen a la empresa. Contrato a término fijo presenta las siguientes características. 1. Debe ser siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. 2. Puede presentar dos modalidades, inferior a un año o entre 1 a 3 años, renovable indefinidamente. 3. Si es inferior a un año, solo se podrá prorrogarse hasta 3 veces o 3 periodos iguales o inferiores al inicialmente pactado, luego de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y se renovará anualmente de forma sucesiva. Quinto, el periodo de prueba del contrato a término indefinido fijo
inferior a un año es la quinta parte del periodo inicialmente pactado, sin exceder de 2 meses. El trabajador con este tipo de contratos inferior a un año tiene el derecho a todas las prestaciones sociales y a las vacaciones en su forma proporcional. Sexto, por su terminación se exige preaviso 30 días antes, si no se renueva automáticamente. La parte interesada debe avisar al vencimiento del contrato 30 días antes su terminación de no renovar. Si no se surge el preaviso, después de los 30 días se entiende renovado el contrato por un periodo igual al pactado. Y séptimo, los contratos de trabajo que sean igual o inferior a 30 días no requieren preaviso para su terminación. Contrato por duración de la obra o labor contratada. Este tipo de contrato dura tanto como dure la obra o labor encomendada. Se debe consignar en él la obra a desarrollar y para evitar que un contrato de obra se transforme en un indefinido, se deben pagar salarios y prestaciones tan pronto termine el contrato. Si se firma un nuevo contrato de obra con el mismo trabajador, debe tener un objeto diferente. El periodo de prueba de este tipo de contratos sigue la regla general de 2 meses. Contrato ocasional, accidental o transitorio, según artículo 6 del CST, es aquel de corta duración y no mayor a un mes, y se refiere a labores distintas a las actividades normales del trabajador. Estos contratos, por sentencia de la Corte, los trabajadores tienen derecho al auxilio de cesantías y a la prima de servicio.